Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En estos últimos días se menciona en las redes sociales acerca de la caída de un hombre, de un ministro, de un ministerio. Y todo esto está saturado en las redes sociales hablando completamente de este caso. Pero Dios aborrece cualquier tipo de pecado, se llame como se llame. Está escrito en las escrituras, en sus contextos, aquí mismo en el pasaje que leímos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, Dios no solamente aborrece el adulterio, Dios aborrece cualquier tipo de pecado. Y es grave ante sus ojos. Nada más que muchas veces se le hace fiesta a un pecado, como si los demás ni siquiera contaran. La avaricia, la codicia, el engaño, la estafa, el robo, el lucro, la cobardía, el encubrimiento de pecado que está ahí presente. Muchas personas, conozco familias que crearon congregaciones y todo lo que entra en sus ofrendas, completamente se quedaban ellos con todo. Es decir, venía un gasto de luz, de agua, de algún aniversario, y nunca había nada en la caja. Había el pastor y el copastor, y el pastor y su hermano era el copastor, era el que recogía las ofrendas. Nunca había dinero en las cajas, nunca había nada en existencia. Predicadores que en otros lugares son encargados por zonas, y ese predicador visitaba varias congregaciones. Resulta que en una congregación le pedía dinero a unos hermanos, en otra congregación le pedía dinero a otros hermanos, y no estamos hablando de cantidades pequeñas, sino de 30,000 pesos hacia arriba. Ya hasta que un, un grupo de hermanas, entre ellas, le empezó a decir de que le daba pena porque le iba a platicar algo a otra hermana de otra congregación. Y es de que el hermano tal ya le debía el dinero ya de hace un buen tiempo y no se lo pagaba. Y resulta de que a esta hermana de la otra congregación también le debía. Y empezaron a preguntarle a otras hermanas de otra congregación, de varias ciudades, y resulta de que él les debía a varios completamente. El encubrimiento de pecado. Líderes que están en altos rangos y tienen a otros pastores por debajo de ellos y saben que están viviendo mal de diferentes maneras, y ahí lo siguen encubriendo. Personas líderes que están en las congregaciones y tienen familiares pudentes o con poder en la misma congregación, y no les llaman la atención ni a ellos ni a sus hijos porque tienen miedo que las familias se les vaya encima. Entonces Dios aborrece cualquier tipo de pecado, se llame como se llame. No solamente el adulterio es malo delante de sus ojos, sino todos los pecados que están aquí escritos, todos son desagradables delante de sus ojos. Los malos testimonios que se dan en muchas partes: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, pecados sexuales que tienen que ver con el sexo, personas que hacen alarde de su inmoralidad, no tienen ya ningún sentido de vergüenza, esconden su pecado aparentemente, pero como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Personas que están con las congregaciones, que están, por ejemplo, uno de los jóvenes que nos tocó ver, él estaba en un grupo, y él tuvo
noviazgos múltiples. Veía a las chicas llegar, las seducía, las enamoraba y les hacía creer que se iba a casar con ellas. Por lo menos fueron 3 casos. Y como dicen, se quedaron vestidas y alborotadas. Y los líderes principales de ahí nunca le dijeron nada. Nunca lo estorbaron. Ah, pero cuando hablan mal de ellos, entonces sí se defienden, como dice, a capa y espada. Y buscan, como se dice, por mar y tierra al culpable y lo encuentran hasta crucificarlo. Y esta persona se fue y ahora anda en Puebla ahí, como como si nada hubiera acontecido. Habla también la palabra acerca de idolatrías, hechicerías, pecados religiosos. Sirven al Dios de su propia opinión. Sirven al Dios de su propia creación. Sus creencias erróneas disfrazadas con falsa doctrina idolatran a los líderes completamente. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Es decir, que Dios no solamente se preocupa por, como dice Santiago, que nuestra religión sea pura y sin mácula delante de Dios, sino que también Dios se preocupa de cómo nos tratamos los unos a los otros, de cómo nos tratamos, de cómo tratamos a los demás. Los celos, las envidias, solo porque alguien tiene algo y nosotros no. Y como que hay algo, como que surge algo. Y dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es de que aquí el apóstol Pablo como que trata de disculparlo o quitarle la responsabilidad de la persona que ha cometido algo. Aquí el apóstol Pablo, en este pasaje que estamos hablando, no habla de una persona determinada o reincidente. O sea, son aquellas personas que no reconocen lo que han hecho. Son aquellas personas que no piden ayuda, son aquellos que se niegan a la corrección. La idea como la que está ahí en 1 de Corintios capítulo 5, para que nos entendamos. Una persona como esa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ellos necesitan ser restaurados, no ignorados. La misma escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no es solamente arrepentirse. Porque muchas veces se habla acerca de las personas, como en este caso, lo que está pasando con este ministro, acerca de él. Se habla mucho acerca de él y se le pone la mirada mucho a él, pero ¿qué hay de las personas que se lastimaron? ¿Qué hay de las personas que están dolidas como la esposa? ¿Qué hay entonces de ellos? O sea, no es solamente arrepentirse, no es solamente pedir perdón, no es solamente restituir, regresar lo que robaste. No es solamente eso, sino que muchas veces se tendrá, por ejemplo, si cometiste algo grave, enfrentar la misma cárcel. Pero muchos piensan que por pedir perdón como que ya arreglaron todo. Con pedir perdón a Dios, sin buscar a las demás personas para pedirles perdón, para restituir lo que han hecho. Entonces, si no han hecho eso, no han hecho nada. Su arrepentimiento está mal. Completamente. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de cuál debe de ser de actuar de nosotros hacia los demás. Muchas veces predomina la tendencia de fingir que no está pasando nada
cuando está sucediendo todo. Como en 1 Corintios capítulo 5 estaba sucediendo todo. Muchas veces se reacciona con demasiada dureza hacia el que ha pecado. Muchas veces es más fácil responder a alguien con chismes, con juicios severos y aprobamientos sin discernimiento, sin saber cómo pasaron las cosas, sin saber cómo sucedieron. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice en su palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración debe hacerse siempre con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción. O sea, que si no sabes de lo que eres capaz de hacer, aún no te conoces. Es porque no te has visto como Dios te ve. Aquellos que restauran deben también protegerse contra toda tentación de orgullo. Aquellos que ayudan a los demás a poder otra vez volver a la senda, a poder otra vez volver al camino y guardar su corazón y sus vidas. Abramos nuestros ojos a la realidad de las cosas y veamos las cosas como Dios las ve, como Dios las contempla. Todo tipo de pecado es desagradable delante de sus ojos, y así como un pecado se condena, todos deben de ser condenados. Como el adulterio se condena, el robo debe de ser condenado, y todos los demás pecados, las enemistades también, y los chismes deben de ser condenados. Así como Dios los ve, así también quiere que nosotros veamos las cosas delante de sus ojos, a hoy y siempre. Que Dios guarde nuestras vidas y nuestros corazones y nos permita seguir en sus caminos, sostenidos por su mano, de aquí en adelante. Dios les bendiga.